Hace poco revisábamos lo que era el unboxing de este dispositivo que es el Xiaomi 17, aunque recuerda que al hermano mayor, el Xiaomi 17T Pro, ya le hicimos su unboxing y su respectiva review. Al día de hoy le corresponde a su hermano menor. Yo soy Cristian, esto es TC Autotecno y con ustedes la review completa del Xiaomi 17T. Comenzamos. Y antes de empezar, déjame decirte que puedes darle al botón de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que estamos y vamos a hacer. Estamos prontos de llegar a los 30.000 y no te quita nada darle al botón. Pero ahora sí, continuemos. Y empezamos hablando de sus versiones y precio, y es que este dispositivo salió en varias versiones, aunque no son muchas, con precios bastante accesibles a la mayoría de Latinoamérica y en general a la mayoría de regiones, porque llega a competir directamente con su antecesor, pero en la versión Pro, o sea, contra el Xiaomi 15T Pro. Este dispositivo sale en dos versiones justamente, las dos con 12 GB de RAM, una que va a ser de 12 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento interno y otra que va a ser de 12 con 512, que es la que tenemos justamente acá. Y si eres de Colombia, justamente la versión que tenemos acá, que es la de 12 con 512, en la tienda de Phone Electrics, quienes fueron los que nos prestaron este dispositivo, lo encuentras por un precio de 2.450.000 pesos colombianos, que al cambio del día de hoy son como $715 más o menos, así que es un dispositivo económico teniendo en cuenta la gama y obviamente que es un dispositivo reciente. Y recuerda que si quieres comprarlo y te encuentras en Colombia a nivel nacional, puedes ir y preguntarlo en esta página, el cual te estaré dejando el link de compra allí abajo, y si dices que vas de parte de TC Autotecno te van a regalar un protector para la pantalla, así que puedes ir y checar un poco sobre ellos y sobre la tienda en general. Así que hablamos de un dispositivo, digamos que económico para lo que nos ofrece. Pero bueno, si hablamos de su diseño, estamos hablando de un dispositivo con un diseño bastante compacto. De hecho es pequeño, aunque no te voy a decir como tal las dimensiones. De por sí la pantalla ya nos dice que es un dispositivo bastante pequeño. Contaremos con un peso de 200 gramos, por lo cual no es tan pesado a la mano. De hecho, si lo llevas a diario, a menos que le pongas un case, vas a notar su peso. De lo contrario, es un dispositivo bastante liviano que lo puedes cargar en el día a día sin mayor problema. Tendremos un frente de vidrio y marco de plástico en cuanto a la fabricación de este dispositivo, así que no van a ser como tal materiales premium, pero sí van a ser resistentes y duraderos. Además, ten en cuenta que este dispositivo cuenta con certificación IP68, así que efectivamente es sumergible al agua, lo puedes hacer sin ningún problema, aunque recuerda que ninguna marca ni ninguna tienda te va a dar garantía si se te llega a dañar por el agua. Ya sé, suena un poco contradictorio, pero lamentablemente así son las normas. Contaremos también con 4 colores en cuanto a su lanzamiento: negro, violeta, el color azul que es el que tenemos acá y un color blanco. Personalmente el violeta y el azul me parecen bastante atractivos, el blanco también, y el negro pues es lo que ya solemos ver. Si quieres ver algo más parecido al color negro, en la review del Xiaomi 17T Pro te puedes dar cuenta cómo es el color negro, es exactamente como ese dispositivo. Por la parte trasera vamos a contar con un módulo de cámaras bastante compacto y es algo que ya conocemos que viene también en el Xiaomi 17T Pro y en el 15T y 15T Pro, aunque va a ser totalmente cuadrado. No cuadrado en cuanto a la estructura en general, sino en cuanto a los bordes, porque vas a notar que no tiene ninguna curvatura, sino que si lo coges de lado, lo miras, así va a ser un poquito cuadrado, puntiagudo por decirlo de esa manera. Contaremos con 4 módulos allí, tendremos 3 cámaras y un tipo de sensor de IA o un sensor, no estoy muy seguro de qué es, la verdad no lo he podido descubrir y lo que te diga es mentira, pero si tú sabes déjame saberlo en los comentarios. Tendremos también su flash al lado derecho y en la mitad de su módulo de cámaras tendremos justamente el nombre de Leica, que va a ser la colaboración que tendrá este dispositivo, y otra información respecto a su apertura focal y bueno, otras cosas que nos pone allí también Xiaomi. Como te digo, este es el color azul, es bastante bonito, de hecho es uno de los que más me agrada personalmente. Por el lado de abajo vamos a tener la marca de Xiaomi que va a brillar y en general el color, como te das cuenta, es un tipo de mate, así que no va a reflejar la luz ni va a dejar huellas marcadas. Por el lado de abajo vamos a contar con sus altavoces, tendremos USB tipo C o un micrófono y la bandeja para la SIM. Por el lado derecho tendremos sus botones de volumen que van a estar en un solo módulo, su botón de encendido. Por el lado de arriba no contaremos con nada, aunque tendremos altavoces estéreo, este va a estar directamente involucrado con el altavoz para llamadas, y por el lado izquierdo no tendremos nada, así que es un dispositivo bastante fácil de usar, no como los iPhone que traen como 5 botones. Este solo trae
volumen y encendido y no vas a tener nada más. Ahora déjame hablarte un poco de la pantalla. Como te puedes dar cuenta, es una pantalla bastante pequeña y es que contaremos con 6,59 pulgadas, así que como te digo, es un dispositivo bastante pequeño para que lo lleves a la mano. Si no quieres dispositivos tan grandes, esta va a ser una muy buena opción. Tendremos de hecho marcos bastante reducidos, aunque sí son más notorios que de pronto en su hermano mayor. Igualmente no van a molestarte tanto ya que son reducidos de por sí, y tendremos el notch de la cámara delantera que sí va a ser un poquito más grande de lo que solemos ver o de lo que estamos acostumbrados, pero igual es cuestión de adaptarse para este dispositivo. La pantalla es una pantalla AMOLED touchscreen capacitivo de hasta 68 billones de colores, además de tener una resolución de 1268 por 2756 píxeles. Ten en cuenta que esta va a ser una resolución UHD o más bien QHD, que es como 1.5K, así que no llega al 2K, pero tampoco se queda en Full HD+. El dispositivo cuenta con una densidad de 460 píxeles por pulgada, además de que tendremos protección por la parte delantera de Corning Gorilla Glass 7i para evitar rayones en el dispositivo, HDR10 Plus, una tasa de refresco de hasta 120 Hz y Dolby Vision en colaboración justamente con este dispositivo, por lo cual la pantalla va a ser muy buena. Los colores que te van a dar van a ser bastante buenos para cuando estés mirando videos, películas y demás, además de que el brillo para el exterior se va a ver de muy buena manera, y si de pronto está pegando mucho el sol, el dispositivo va a atenuar un poco la pantalla y a subirle un poco más de brillo y de colores para que se vea de mejor manera. Claro, puede que pierda un poquito de nitidez, pero igualmente vas a poder ver el dispositivo bien cuando te encuentres afuera. Ahora, si ya lo tienes en la mano, puedes irte al apartado de configuración, donde recuerda que tendremos muchísimas cosas de personalización para este dispositivo, y si nos dirigimos al apartado de pantalla y brillo, vamos a tener justamente las opciones de modo diurno y modo oscuro. Si lo dejas en modo oscuro, ten en cuenta que vas a ahorrar más batería, ya que los colores van a ser más profundos y en las partes negras va a apagar totalmente los píxeles, así que aunque no es mucha la diferencia en ahorro de batería, sí te puede dar colores mucho más profundos. Ahora, si tienes el modo oscuro activado, puedes irte a las opciones de modo oscuro y puedes cambiar el modo oscuro automáticamente, y allí te va a permitir hacerlo tanto al atardecer o al amanecer. El dispositivo va a detectar tu ubicación para saber más o menos cuándo es el atardecer y cuándo es el amanecer y darte mejores resultados, o puedes darle en personalizar y dejar que se active a ciertas horas. Si de pronto lees por las noches, o simplemente lo activas de 7 p.m. y que se desactive 7 a.m. este modo oscuro, pero si no, simplemente lo desactivas. Además de que puedes hacerlo para aplicaciones individuales. Si por ejemplo Amazon Compras no tuviera un modo oscuro, tú simplemente lo activas y el dispositivo va a adaptar por medio de su software Amazon Compras para que se vea en el modo oscuro. Así que son opciones de personalización que te permite hacer con algunas aplicaciones que no lo tienen. Tendremos un nivel de brillo, también el brillo automático, y la pantalla como tal, donde nos permite jugar un poco con la paleta de colores de este dispositivo. Y es que si te encuentras justamente por querer comprar este dispositivo, ten en cuenta que vas a tener varias opciones. Dentro de ellas te va a estar mandando aquí cómo se está viendo el dispositivo en este momento en cuanto a los colores, y es que va a venir por defecto en color Pro original, así que los colores van a ser realistas a través de una calibración que hace el dispositivo en su pantalla. También te va a permitir activar la temperatura de color adaptativa, así que va a ajustar automáticamente los colores según la luz ambiental que esté entrando para darte una apariencia un poco más natural dependiendo del entorno en el que te encuentres, y esto lo va a hacer por medio de sensores que trae este dispositivo. Puedes activarlo o desactivarlo según tu gusto, además de que puedes cambiarlo a vívido para que los colores se vean un poquito más nítidos, un poquito más saturados. Esto ya es cuestión de gustos, aunque no hay mucha diferencia entre estas dos opciones. Tendremos también un círculo de temperatura de color, el cual predeterminado tendremos cálido, frío, o podemos personalizarlo a nuestro gusto. Y es que si de pronto te cansa mucho los ojos y necesitas algún filtro de color, vas a poder hacerlo desde acá, o si vas a regalarle este celular a alguna persona quizás con falta de percepción en algunos colores, puedes también adaptarlo acá en caso de que lo necesites. Si no, simplemente lo dejas en predeterminado. Tendremos también aquí dentro de la pantalla el confort ocular, el cual tú puedes activar o desactivar, y es que esto va a ir de la mano con el
modo lectura, y esto es algo nuevo de los Xiaomi 17T y dentro de las actualizaciones por HyperOS también. Así que aquí te va a mostrar un poco de cómo se va a ver este confort ocular. Tendremos el modo estándar y el modo lectura. Si tú activas el modo lectura, el dispositivo va a poner un poco más amarilla la pantalla y te va a mandar un poco de información por medio de diagramas de cómo está reduciendo la luz azul y en cuánto porcentaje, y aquí te va a dar una diferencia de cómo se va a ver. Esto, vuelvo y te digo, es para el modo lectura. Igualmente tú puedes subir el filtro de luz azul en caso de que lo necesites o bajarlo a tu gusto como tú quieras. Eso sí, no te va a dejar manejar este diagrama que está acá, es solo información. Y igualmente vas a poder activar la textura, la cual no se va a notar en la cámara, pero sí va a poner un tipo de degradé de papel en el fondo de la pantalla para que sea un poco más fácil al ver o no te canse tanto la vista más bien. Además de eso, el dispositivo, si tienes activado el modo lectura, vas a poder cambiar los colores entre colores completos, colores claros o blanco y negro, dependiendo de lo que a ti te guste o de lo que necesites, obviamente si te cansa o no los ojos. Además vas a tener una gama de aplicaciones las cuales tú puedes activar o desactivar personalmente para saber a cuál de estas quieres aplicarle los filtros que tú estás graduando acá. Puedes también programar el modo lectura, y es que aquí mismo te van a dar algunas opciones por medio de este dispositivo. Si le pones lectura nocturna, va a cambiar automáticamente al modo lectura cuando comience el atardecer. Va a acceder obviamente a tu ubicación para darte una mejor experiencia, pero si no, puedes darle en personalizar horario y poner cuándo quieres que se active y se desactive este modo lectura. Además, ten en cuenta que el dispositivo te va a dar aquí alguna tecnología y certificación, y es que te va a decir que viene con 3840 Hz de PWM, lo que significa que te va a dar unos mejores colores para que no tengas tanta fatiga visual, e igualmente va a tener triple certificación, bueno, entre otras cosas que te va a describir el dispositivo para que estés un poco más tranquilo en caso de que lo necesites. Igual son cosas de personalización que tú puedes ir manejando y que la marca te da la opción de que conozcas. Ahora, como te estaba diciendo, el dispositivo te permite tener brillo automático, pero si lo desactivas vas a tener un modo diurno, el cual tú puedes activar, y es que vas a ampliar el rango de brillo y el ajuste de brillo automáticamente dependiendo de las condiciones de luz en las que te encuentres. Ahora, aquí te advierte que esta característica hará que tu dispositivo se caliente y consuma más energía, así que no recomiendo activarlo, preferiblemente déjalo en el brillo automático nada más. Tendremos también su tasa de refresco, que como te decía, esta está a 120 Hz, viene predeterminado, lo que significa que el dispositivo va a adaptar la tasa de refresco dependiendo de lo que tú estés haciendo. Si estás scrolleando, estás jugando y demás, el dispositivo te va a permitir adaptar la tasa de refresco, pero obviamente el mismo celular lo va a hacer por ti, así que es lo más recomendado, ya que te va a ayudar a ahorrar energía y no tienes que estar cambiando entre los hercios. Pero si no te gusta, puedes darle en personalizar y cambiar entre 60 o 120 hercios estándar. Si le das en 120 hercios, vas a poder personalizar qué aplicaciones quieres que lo tengan y qué aplicaciones no, para que se queden en 60 hercios y también puedas ahorrar batería. Vuelvo y te digo, te recomiendo dejarlo en predeterminado más bien. Tendremos también algunos ajustes de fuente y más cosas, pero ya son personalizaciones como tal del dispositivo. Si hablamos de su procesador y rendimiento, este dispositivo va a contar con el MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Es un procesador de 8 núcleos corriendo a 3.4 GHz y es un procesador bastante potente teniendo en cuenta el precio de este dispositivo. Si conoces un poco del benchmark de Antutu, obtuvo alrededor de 2.400.000 puntos en este benchmark en la prueba que se le hicieron a este dispositivo. Nosotros no le hicimos esta prueba por cuestiones de tiempo, sin embargo hay otros dispositivos que sí se la hacemos, y como tal el desfase tiende a ser entre 100.000 y 200.000 puntos, así que sí se aproxima más o menos a ese puntaje dentro del benchmark. Además, ten en cuenta que viene con RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1, así que tendremos de las últimas tecnologías de RAM y almacenamiento para la velocidad de escritura de este dispositivo, por lo cual cuando estés jugando puedes hacerlo completamente tranquilo. Es normal que se te llegue a calentar un poco, y esto pasa en todos los dispositivos, pero sí te va a correr lo que sea cuando sea. Si lo quieres para emuladores, para estudiar, para jugar, etcétera, el dispositivo no te va a dar mayor problema. Así que aquí te voy a estar dejando alguna prueba de juego. Obviamente no vamos a jugar muchas cosas, es una prueba para que veas cómo se comporta el dispositivo, cómo se ven los gráficos y la fluidez en general dentro de la pantalla y dentro de la jugabilidad del celular. Además, vamos a ver cómo es el rendimiento, así que vamos a abrir varias aplicaciones. Recuerda que esto lo hacemos para mirar cómo se comporta el dispositivo, si reinicia o no reinicia las aplicaciones, si de pronto
pronto se ve por allí algún lag o algún pantallazo en blanco, ya que esto puede afectar como tal el rendimiento del dispositivo. Claro, hay algunas en las que no hemos iniciado sesión, así que de por sí el dispositivo igualmente debería comportarse de buena manera, ya que no está como tal consumiendo tantos recursos, así que por eso abrimos varias aplicaciones que no son tan pesadas, pero igualmente se van a estar allí consumiendo en segundo plano. Así que vamos a abrir varias aplicaciones. Recuerda que por sí Xiaomi es muy bueno en esto, y tendremos RAM virtual. Eso tenlo en cuenta porque también le va a ayudar mucho en este dispositivo para cuando tengas multiplataforma. Así que creo que hemos abierto varias aplicaciones por acá, aunque claro, no hemos dejado que todas se inicien. Así que hemos abierto por ahí alrededor de unas 20, poco más de 20 aplicaciones, y como te puedes dar cuenta, podemos simplemente entrar en ellas y no vemos ningún lag ni ningún reseteo por el momento. Recuerda que nos pasó con el Xiaomi 17 Ultra, que sí veíamos reinicios de aplicaciones. En este caso no fue un reinicio, no habíamos entrado completamente a la aplicación, así que vamos a ver qué tal se comporta, qué tal le va a este dispositivo. Aquí vemos que no nos lanzó ninguna pantalla. Esto puede ser error de la aplicación, pero también error de optimización del dispositivo, así que son cosas que puedes llegar a tener en cuenta, porque en la multiplataforma pues es muy necesario que puedas tener todas estas accesibilidades sin que se vean esos pantallazos blancos. Como te pudiste ver en configuración, lo viste. Ahora aquí se reinició la aplicación, por ejemplo. Recuerda que ya la habíamos abierto, así que son cosas que Xiaomi debería de poder mejorar por medio de actualizaciones para que la optimización dentro de las aplicaciones y la multiplataforma sean muy buenos y no veamos estos reinicios a cada rato. De por sí, si trabajas en multiplataforma o con muchas aplicaciones en el día a día, no deberían reiniciarse, porque es bastante molesto que estés trabajando con varias aplicaciones y vuelvas a entrar y se reinicie y no veas pantallazos blancos. Así que como te das cuenta, de por sí la mayoría de aplicaciones se comporta bien, pero si vemos por allí algún reinicio o algún pantallazo blanco, aunque vuelvo y te digo, hay algunas que no habíamos iniciado bien, pero de todas maneras no tendríamos que ver pantallazos blancos o reinicios, porque si están ejecutándose en segundo plano tendrían que poder entrar de buena manera. Así que eso debes tenerlo en cuenta. De por sí tiene que comportarse bien. Eso sí, el dispositivo se está calentando un poco, pero es normal porque tendremos varias aplicaciones abiertas y es totalmente normal que esto pase, ya que tiene que tener la RAM ocupada en el segundo espacio, o más bien en el segundo plano de las varias aplicaciones que tenemos abiertas. Como te diste cuenta, vimos un reinicio, un pantallazo blanco, así que creo que esto podría mejorar. No nos deja con un muy buen sabor de boca, podría ser mejor, pero igualmente tú no vas a tener 20 aplicaciones abiertas. Preferiblemente no lo hagas porque el dispositivo se te va a descargar más rápido también. Ten las aplicaciones que son necesariamente que necesites abiertas, no tengas varias, porque igual el dispositivo puede que en algún momento se te laguee o tenga reinicios así, ya que va a intentar tener todas las aplicaciones abiertas. Pero sí, creo que sí podría ser mejor. En este caso sí nos deja un poco decepcionados, así que eso tenlo en cuenta para cuando lo vayas a comprar, si es que lo deseas adquirir. Ahora, si hablamos un poco de su audio o de su sonido, este dispositivo cuenta con parlantes estéreo y conector de audio por USB tipo C, que va a ser justamente el mismo de transferencia de archivos y de carga. Tendremos también reproductor de video MP4 H.265, reproductor de audio en MP3 y en otros formatos también. Tendremos sonido en colaboración con Dolby Atmos, audio de 24 bits de hasta 192 kHz y cancelación de ruido activa con micrófono dedicado. Así que el dispositivo de por sí tendría que comportarse de muy buena manera. Como te dije, tendremos un parlante por la parte de abajo y tendremos otro que va a estar compartido justamente con el de llamadas. Así que te voy a hacer una muestra de cómo sonaría este dispositivo, aunque recuerda que, como dicen por ahí, no es lo mismo escucharlo en vivo.
Así que como te puedes dar cuenta, el dispositivo va a contar con un buen sonido, pero no va a ser el mejor ni va a ser excepcional. De hecho, el parlante de abajo, o el parlante, en este caso si lo coges así de la derecha, va a ser el principal y va a ser donde va a salir mejor el sonido, pero si te das cuenta, por el lado de arriba el sonido no va a ser tan fuerte, así que llamarle altavoces estéreo creo que está un poco mal llamado. Si bien es cierto que sale sonido por los dos lados, no es suficiente sonido por el lado de arriba para llamarlo como tal altavoces estéreo o sonido espacial, como le dicen algunos. Así que creo que aquí sí nos deja con un mal sabor de boca, igualmente que con el 17T Pro pasó lo mismo. No va a ser un buen sonido y en eso podrían mejorar completamente. Si nos vamos al apartado de configuración y bajamos un poco donde nos dice sonido y vibración, vamos a tener varias configuraciones. Dentro de ellas, cambiar las melodías de notificación, tono de llamada o alarma, ajustar el volumen de cada una de ellas. Tendremos el apartado de activar el modo silencio, silenciar multimedia en el modo silencio en caso de que lo necesites también y quieres que todo esté en mute. Tendremos el apartado de no molestar, el cual tú puedes activar y vas a tener opciones de personalización para ese apartado de no molestar. Tendremos vibrar para llamadas, bueno, en general las vibraciones, la respuesta táctil, y aquí abajo vamos a tener los efectos de sonido. En este caso te va a permitir cambiar entre Dolby Atmos y Xiaomi Sound. Mi recomendación es que lo dejes en Dolby Atmos porque para eso es la colaboración. Vas a tener un apartado de los efectos Dolby con un ecualizador gráfico en el cual tú puedes cambiar entre rock, jazz, pop, clásica, hip hop, y es que cuando estés escuchando música de fondo puedes cambiar entre cada uno de estos presets para ver cuál es el que más te escuche. Pero si no encuentras ninguno, puedes darle en personalizar y jugar con este ecualizador que tienes acá y cada una de las bandas hasta encontrar el que más se ajuste a ti o el que más te guste. Tendremos también el apartado de sonido envolvente en el cual tú puedes activar y te dice o te promete experimentar la inmersión y la sensación de espacio cuando algún audio se reproduce, aunque teniendo en cuenta que su sonido no es tan bueno por la parte de arriba, pues tampoco va a ser tan bueno en realidad. Tendremos también los controles de audífonos, aunque solo puedes configurarlos cuando tengas audífonos conectados. Además de eso, tendremos el apartado de configuración adicional en el cual tú puedes ajustar el volumen. En este caso, si activas controlar sonidos de notificación, puedes ajustar el volumen de sonidos de notificación por separado o de pronto de ciertas aplicaciones. Además, vas a tener el apartado de ajustar el sonido multimedia en varias aplicaciones y los múltiples fuentes de audio, las cuales tú puedes activar e ir personalizando a tu gusto hasta que encuentres o le agarres un poco el tiro de cómo hacerlo de buena manera. También tendremos los sonidos del sistema, los cuales tú puedes activar o desactivar si te molestan o no te molestan. Ahora, en cuanto al apartado fotográfico, estamos hablando de un dispositivo muy bueno en este apartado. Sin embargo, tengo algunas quejas, como lo fue con el Xiaomi 17T Pro, en donde te comenté un poco sobre todo lo que me molestaba de este dispositivo, y en cuanto a las cámaras también. Y este dispositivo pues no va a ser la excepción, también va a tener algunas cosas que me molestan bastante. Ten en cuenta que vamos a tener triple cámara trasera, la principal una de 50 megapíxeles, una de 12 megapíxeles que va a ser un ultra gran angular, y por último una de 50 megapíxeles que va a ser un telefoto o un teleobjetivo. Ahora, en el lente gran angular, como te estás dando cuenta, va a tomar una muy buena fotografía. De hecho, el equilibrio entre blancos, el equilibrio entre luces y sombras va a ser muy bueno. Si bien es cierto que algunas partes, como debajo de los árboles, vas a ver sombras y que se ve bastante negro, de todas maneras la fotografía y la imagen en general va a estar muy bien equilibrada en todos los colores, y de hecho es bastante agradable para hacer un ultra gran angular. Si vamos al 1X, el dispositivo se va a seguir destacando de muy buena manera. Vamos a tener una muy buena entrada de luces, aunque como te digo, me sigue molestando un poco estas sombras, ya que de hecho en la vida real o tomando estas fotografías realmente no se notan tan así, pero el dispositivo tiende a oscurecerlas un poco más, aunque igualmente esto puede ser cuestión también de configuración de la cámara, pero creo que en general sí podría mejorarse sin tener que estar editándolo después o tener que estar buscando las configuraciones de cámara. Así que eso sí me molesta un poco, pero en general me agrada bastante la fotografía que está tomando este dispositivo. Si nos subimos al 2X, aquí vas a ver que vamos a tener una entrada de luces muchísimo mejor, ya que como te das cuenta la saturación de los colores va a ser mayor, así que vamos a tener colores más vívidos, vamos a tener una entrada de luces buena también, y tendremos también un equilibrio de sombras bastante bueno, por lo que aquí a comparación del 1X no vamos a notar partes tan oscuras, sino que va a haber un muy buen balance y dispersión
distribución de luz en toda la imagen. Si nos subimos hasta el 5X, aquí vamos a notar también colores un poco saturados, aunque vuelvo y te digo, van a haber cosas o van a haber quizás objetos que se noten un poco oscuros. Sin embargo, se van a seguir distinguiendo de muy buena manera y el dispositivo va a hacer un muy buen trabajo en este aspecto. Nos deja subir también hasta el 10X y aquí vamos a notar una calidad bastante buena en este dispositivo. De hecho, vas a ver que no tendremos pérdida de detalle en ninguna de las partes. Vamos a ver un dispositivo, o más bien vamos a ver una fotografía con una claridad bastante buena. Tendremos equilibrio de luces, de sombras muy buenos para hacer un zoom de 10X, así que aquí sí efectivamente me deja sorprendido este dispositivo. Podemos subir hasta el 30X y el dispositivo va a seguir dándonos un muy buen resultado. Como te puedes dar cuenta, si miras la imagen desde lejos, enfocó el árbol y desenfocó un poco el fondo, pero se va a seguir viendo de buena manera. Obviamente vas a tener un poco de pérdida de detalles si llegas a acercar un poco la imagen, y esto es totalmente normal. Sin embargo, el dispositivo se va a destacar de buena manera en este aspecto. Nos deja subir hasta 60X, aquí ya es obvio que vamos a ver foto un poco más borrosa, vamos a tener también pérdida de detalle. Sin embargo, tendremos un buen equilibrio de luces y sombras, y aunque no va a ser lo mejor, vas a poder distinguir muy bien lo que tienes enfrente. Te permite subir hasta 120X al igual que su hermano mayor, y el dispositivo va a hacer un buen trabajo. Obviamente ya no vas a ver una muy buena fotografía, ya vas a tener obviamente un poco de pérdida de detalle, o no un poco sino mucha pérdida de detalle, pero es totalmente normal para el 120X de este dispositivo. Sin embargo, vuelvo y te digo, se comporta de muy buena manera y eso me agrada bastante. En cuanto a la cámara frontal, este dispositivo va a contar con una cámara frontal de 32 megapíxeles con apertura focal 2.2. Vamos a contar con una muy buena fotografía. De hecho, como te estás dando cuenta, vemos que va a equilibrar muy bien las luces y las sombras, el fondo no lo va a quemar, vamos a tener una muy buena entrada de luces y tendremos también un muy buen recorte y de hecho un detalle bastante bueno en toda la fotografía en general. Además de eso, te permite acercarlo, o más bien te permite tener un gran angular o algo parecido que fue la foto que vimos anteriormente, y esta es la foto en general que vas a tener. Y aunque aquí sí va a aclarar un poco más los colores o te vas a ver un poco más blanco en general, el dispositivo va a seguir haciendo un muy buen trabajo, ya que vamos a tener un buen equilibrio, y si bien es cierto que las partes oscuras o sombras las sigue oscureciendo, creo que igualmente lo compensa la buena calidad de la foto que te está dando. Además de eso, tendremos un modo retrato de profundidad en cuanto a la cámara frontal, así que vamos a ver un muy buen recorte también en caso de que lo llegues a usar. Si bien es cierto que le puede llegar a costar un poco las partes del cabello o algunas que se salgan de pronto del recorte, se va a seguir viendo de muy buena manera, y en esto vuelvo y te digo, va a destacar muy bien este dispositivo, así que me agrada bastante la imagen que está dando. Te permite grabar en 720 a 30 fotogramas por segundo. El dispositivo va a tener un muy buen zoom, vamos a tener una muy buena estabilización, aunque cuando llegas un poco a 3X o 5X o más, vas a ver que se va a aclarar la imagen, y esto va a ser por el teleobjetivo. Sin embargo, creo que esto sí podrían mejorarlo, ya que en ese lapso entre el teleobjetivo y la cámara en 1X puede que sí llegues a ver un poco de desenfoque o un poco de imagen borrosa, así que creo que esto sí lo podrían mejorar de pronto mediante alguna actualización para que no sea tan brusco el cambio, y obviamente por medio del digital o del zoom digital pues se pueda mejorar un poco la calidad de la imagen. Te permite grabar en 1080 a 30 y 60 fotogramas por segundo. La prueba la hicimos a 60. Vamos a tener un muy buen equilibrio de luces y sombras, además de que vamos a tener también un apartado muy bueno en cuanto a la estabilización. Como te das cuenta, cuando estás haciendo zoom se va a ver borroso hasta que llegues al zoom óptico, que es de 5X, así que vuelvo y te digo, esto sí podrían mejorarlo, ya que es bastante molesto para cuando estés haciendo el zoom. Entonces creo que por medio de una actualización y por medio de software se podría mejorar todo lo que tiene que ver con la grabación de video hasta el momento en el que llegas al zoom óptico. Sin embargo, va a destacar de muy buena manera en la mayoría de aspectos este dispositivo. Te permite grabar en 4K 30 y 60 fotogramas por segundo. Igual vamos a ver un muy buen equilibrio y vamos a ver un dispositivo con una estabilización bastante buena, y aquí sí no va a haber un corte o no va a haber un salto, ya que la resolución es alta, pues no vas a poder usar como tal el zoom óptico. Sin embargo, vas a tener una muy buena calidad de imagen. Vuelvo y te digo, el equilibrio de sombras y luces va a ser bastante bueno, y creo que grabar en 4K 60 fotogramas por segundo va a ser una muy buena opción si de pronto eres creador de contenido o si quieres tener una muy buena calidad en tu dispositivo con los videos que estés tomando. Te permite grabar en 720
720 a 30 fotogramas por segundo con la cámara frontal. Vamos a ver de pronto un poco de fondo quemado si estás en contraluz y llega mucha luz. Sí vas a ver que le cuesta un poco regular las luces, pero en general el video va a ser bastante bueno, ya que vamos a tener colores bastante realistas, aunque vuelvo y te digo, lo único malo sería que si llega a quemar un poco el fondo y puede que le cueste. 1080 te permite grabar en 30 y 60 fotogramas por segundo. Esta prueba la hicimos a 60 y en este caso vamos a ver que le va a costar muchísimo el contraluz, y de hecho si está entrando mucha luz de fondo el dispositivo va a quemar totalmente el fondo por donde está entrando la luz del sol, así que esto sí puede que les llegue a costar muchísimo a este celular, y creo que esto sí podría llegar a mejorar. Si bien es cierto que la cámara trasera es buena, la cámara frontal también es importante, y en este caso sí nos deja con un mal sabor de boca si tienes mucha luz de fondo. Por último, te permite grabar en 4K a 30 fotogramas por segundo. Vamos a tener una muy buena calidad de imagen para cuando estés grabando, aunque vamos a tener el mismo problema y va a hacer que va a quemar mucho el fondo si estás en contraluz o si entra mucho sol. Así que vuelvo y te digo, esto se podría regular de mejor manera por medio de un HDR mejorado, o bueno, creo que la marca sí debería mirar esto para la próxima generación, o por medio de actualizaciones si se puede llegar a mejorarlo, y vuelvo y te digo, creo que sí podría llegar a ser mejor. Pero en general estamos hablando de una cámara bastante buena. Vamos a contar con una muy buena resolución, vamos a contar con una muy buena estabilización para cuando estés grabando, para cuando estés tomando fotografía, así que este dispositivo, si bien es cierto que no es su fuerte, no te va a decepcionar en nada. Lo único malo fue lo que te comenté en cuanto al video. Su cámara frontal va a ser obviamente el quemado que va a tener de fondo, en cuanto a la cámara trasera va a ser el zoom óptico que va a tener, y en cuanto a la fotografía va a ser justamente ese tipo de negros o de sombras que los llega a aumentar un poco, pero en general todo lo demás va a ser muy bueno este dispositivo. Si pasamos a hablar de la interfaz de cámara, Xiaomi siempre nos tiene acostumbrados a algo bastante básico y que va a ser bastante bueno, y es que si te vas al apartado de cámara vas a encontrar algo que ya conocemos como tal de Xiaomi de toda la vida, y es que por el lado de arriba, recuerda que este dispositivo viene en colaboración con Leica, así que por el lado de arriba puedes cambiar si quieres que esté en Leica auténtico o en Leica vibrante, dependiendo de tus gustos. Además, dentro de las configuraciones de arriba tendremos el apartado de flash, el cual viene desactivado por defecto. Puedes ponerlo automático, dejarlo activado, o poner un tipo de linterna, el cual no sé para qué sirve, pero siempre va a estar allí alumbrando. Vuelvo y te digo, no sé para qué sirve realmente, pero allí lo vas a tener. Tendremos también lo que va a ser el apartado de una captura con movimiento, Google Lens, el cual si tú le das a clic te va a llevar directamente al apartado de Google Lens y vas a poder buscar qué es lo que tienes enfrente. Funciona algo parecido a Circle to Search, así que tú simplemente enfocas y le das en buscar y te va a mandar una descripción por medio de IA de lo que tienes enfrente, y te va a mandar coincidencias visuales también, así que eso está bastante bien. Además de que va a detectar la letra que tengas acá y tú puedes simplemente presionar y elegir y copiar lo que tengas allí, y puedes también traducirlo en caso de que lo necesites. Así que Google Lens es de por sí un apartado bastante bueno. Vas a poder hacer un live también, en este caso con Gemini, para que te describa un poco de lo que tienes enfrente, y crear con Nano Banana teniendo en cuenta lo que está viendo Google Lens por medio de la cámara principal. Por este lado vamos a tener el momento en vivo, el cual tú puedes activar o desactivar en caso de que lo necesites o mires las configuraciones de cámara, y esta pestañita o flechita de acá te va a llevar a más configuraciones. Dentro de ellas puedes activar o desactivar el HDR, en este caso automático o desactivado. Puedes cambiar los megapíxeles. Recuerda que tendremos una cámara principal de 50 megapíxeles, pero las fotos por defecto van a ser de 12.5 megapíxeles. Si no lo quieres así, simplemente lo cambias a 50 nuevamente. Tendremos la relación de aspecto, la cual puede cambiar entre un formato cuadrado, 3/4, 9/16, full, o un tipo de formato cine, dependiendo de lo que necesites y te guste también. El temporizador, una marca de agua, que de por sí Xiaomi tiene unas marcas de agua bastante buenas y bonitas que personalmente me gustan. Tendremos un tipo de Leica, digamos que nuevo, porque no lo habíamos visto en otros. El Leica que ya conocemos con fondo blanco. Tendremos también el normal y el clásico, que también es un tipo de fondo nuevo, así que va a adaptar cada uno de los colores dependiendo de la fotografía que tú hayas tomado, y te da la opción de, en este caso, poner coordenadas o bueno, lo demás que tengas allí también. Ahora, por este lado vamos a tener justamente la pestañita de foto. En este caso tú simplemente subes, vas a tener foto rápido, cámara
cámara lenta, time-lapse, un video dual en el cual va a partir la cámara dependiendo de lo que necesites. Puedes poner esta más grande o simplemente puedes poner esta más pequeño y moverlo dependiendo de lo que necesites. Y además de eso, el dispositivo te va a permitir tener exposición prolongada y la foto panorámica. También, si le das aquí al apartado de foto a la flechita, te va a permitir cambiar a un modo de escena, en el cual son un tipo de filtros que cuando tomes la fotografía se va a ver dependiendo de la escena que tú hayas puesto. Ahora, no son muchas, pero si eres de pronto un poco divertido con las fotografías en general y sabes usarlo, puedes tomar unas muy buenas fotos. Tendremos por acá también el apartado de los filtros. En este caso, tú puedes poner cualquiera de estos antes de tomar la fotografía para que después no tengas que editarlo, sino que desde aquí ya tienes varios filtros. Además de eso, tú puedes poner qué tanto quieres que se vea el filtro, si al 100% o al 0% cada uno de ellos. También vas a tener un modo belleza, el cual tú puedes subir hasta el 100% también para cuando tengas una cara enfrente y te veas más falso de lo que ya eres. Tendremos también este apartado de un tipo de exposición, así que en este caso puedes jugar un poco con él, aunque si no sabes mucho, mejor déjalo quieto para que las fotografías no te salgan ni tan oscuras ni tan claras. También vamos a tener el apartado del zoom, el cual vamos a tener varias opciones como el gran angular, 1x, 2x, 5x y hasta 10x, pero puedes seguir girando este bisel hasta 120x, así que este dispositivo te va a permitir hacer un muy buen zoom, y con este bisel giratorio lo puedes hacer con una sola mano, así que eso está bastante bien en el apartado de este dispositivo. Si nos vamos al apartado de video, por aquí vamos a tener en este caso el flash encendido como linterna o simplemente apagado. Tendremos por acá también la resolución, en este caso como ya te había dicho, 720 a 30, 1080 te permite a 30 y 60 y 4K te permite hacerlo a 30 y 60 fotogramas por segundo. Si bajas en este caso la flechita que tienes acá, vas a poder cambiar al lente super macro. La relación de aspecto la puedes cambiar entre 9/16 o un modo cine, activar el modo nocturno, un ultra estable o super estable, un teleprompter, que es algo bastante bueno de Xiaomi, ya que si eres creador de contenido o estudiante puedes poner aquí qué es lo que vas a decir y mientras vas grabando vas leyendo y él mismo va a ir bajando, además de que tú puedes configurar la velocidad, la letra y demás. También tendremos el apartado de configuración en el cual vas a poder personalizar más el apartado de cámara. Si subes esta pestañita tendremos lo mismo que en la fotografía: foto rápida, cámara lenta, time-lapse, un video dual, exposición prolongada y panorámica. Además de que aquí también te permite darle a la flechita e ir al modo escena en caso de que lo necesites. Tendremos el modo Pro en el cual vas a tener muchísimas configuraciones como cambiar por ejemplo JPG o RAW dependiendo si lo vas a editar después para la colorización de la fotografía. Vas a poder cambiar entre 12.5 y 50 megapíxeles, vas a tener más configuraciones de autoexposición, de marca de agua, de ráfaga temporizada. Tendremos también por acá el apartado de Leica auténtico o Leica vibrante dependiendo de tus gustos. Y bueno, de por sí vas a tener muchísimas configuraciones en este dispositivo en el momento en el que te vayas al apartado Pro. Si no sabes mucho, puedes ponerte a molestar un poco con él hasta que encuentres más de lo que a ti te guste con este dispositivo. En el apartado de retrato vamos a tener configuraciones bastante similares. En este caso te permite cambiar entre un retrato Leica o un retrato Master, que ya es un poco más enfocado a lo que te ofrece Xiaomi como tal. Tendremos también el apartado de los 3/4 y demás cosas que te permite hacer este dispositivo. E igualmente si levantas tendremos las mismas configuraciones que ya hemos visto a lo largo de, en este caso, la interfaz de cámara. Si cambias a la cámara de selfie vamos a tener cosas bastante parecidas. En este caso tendremos un flash el cual puede estar activado, desactivado, automático o encendido y va a iluminar todo lo que va a ser alrededor de la fotografía para que si estás en condiciones de poca luz te alumbre lo suficiente y puedas tomar una buena fotografía. También vamos a tener en esta flechita acá el HDR, la relación de aspecto que va a ser entre un formato cuadrado, 3/4, 9/16 full y en este caso un formato de cine también. Tendremos la marca de agua, la cual tú puedes activar o desactivar. No vamos a tener muchas opciones como en la cámara trasera, pero sí vas a tener la opción de activar la marca de agua.
agua. También tendremos el apartado de configuración. Si levantas vamos a tener lo mismo que ya hemos visto en el apartado de la fotografía trasera. En cuanto a video contaremos con lo mismo. Recuerda que aquí te deja grabar en 720 a 30, en 1080 a 30 y 60 y en 4K te permite a 30 nada más. Además de que también vas a tener el apartado de su flash frontal para que ilumine la pantalla en general. Tendremos también el apartado de teleprompter para la cámara frontal y la relación de aspecto entre 9/16 y un modo cine. Así que de por sí va a estar bastante completa la interfaz de cámara, por lo cual no es muy difícil perderse. Vas a tener una guía totalmente completa y puedes ir experimentando hasta que encuentres también algo que te guste de este dispositivo en el momento en el que estés usando esta cámara. Ahora, hablando un poco de la seguridad, contaremos con lo básico de este dispositivo, que va a ser su seguridad como tal por huella digital y demás. Si nos vamos a configuración y bajamos un poco donde nos pone huellas digitales y datos faciales y demás, podemos registrar una huella digital, podemos agregar los datos faciales o establecer el bloqueo de pantalla. En este caso vamos a registrar una huella digital, pero podemos cambiar obviamente entre contraseña, patrón o PIN. En este caso sí o sí tienes que tener uno para poder poner tu huella digital, así que vamos a poner cualquiera para ver qué tan rápida es esta huella digital para cuando la estemos registrando. Así que como te das cuenta, aquí la vamos a tener. En este caso sí, déjame decirte que está bastante abajo. Por lo general algunos dispositivos la traen un poquito más arriba, pero aquí la trae casi pegado contra el borde inferior, así que digamos que puede que te cueste un poco acostumbrarte, aunque por el tamaño del dispositivo no va a ser tan difícil. Creo que sí hubiera sido mejor que lo hubieran puesto un poquito más arriba, pero ya es cuestión de gustos también. Ten en cuenta que vas a poder agregar más huellas digitales en caso de que lo necesites, o agregar los datos faciales también en caso de que lo necesites, aunque no recomiendo agregar datos faciales ya que no es una tecnología 3D, así que puede ser fácil desbloquearlo, o pues no va a ser tan fácil, pero no va a ser tan seguro. Así que vamos a ver cómo le va a este dispositivo en cuanto a su huella. Como te puedes dar cuenta, no es tan rápido, no es que tú pongas el dedo y se va a desbloquear de una vez, sino que tienes que mantenerlo un tiempo prolongado. No va a ser mucho de todas maneras, pero sí hubiera sido bueno que hubiera sido mucho más rápido, ya que por este mismo precio vas a tener el Poco F8 Pro, el cual el desbloqueo va a ser demasiado rápido. El Poco F8 Pro tú solo pones el dedo y lo quitas inmediatamente y se va a desbloquear inmediatamente, pero en este caso no va a ser así, sí le va a costar un poquito más, así que bueno, pues ya habría que acostumbrarse un poco a la demora del dispositivo, aunque si vienes de un gama baja de por sí va a ser muy rápido para ti, pero vuelvo y digo, podría ser mejor. Así que este dispositivo va a contar con lo básico en cuanto a la seguridad de la pantalla de bloqueo. Además, ten en cuenta que tú puedes irte en este caso al apartado de aplicaciones, y esto lo trae este dispositivo ya preinstalado, y va a ser el apartado de seguridad. Así que si tú entras acá, vas a tener funciones e información tuya, como información médica, contactos de emergencia, acceso a la información de emergencia. En este caso te va a dar ayuda o asistencia. Vas a tener funciones como por ejemplo la verificación de seguridad, pero también de emergencia SOS en caso de que lo necesites y necesites configurarlo para ser más rápido. Un uso compartido justamente de este apartado de emergencia. Así que de por sí Xiaomi se ha preocupado bastante por todo lo que tiene que ver con la seguridad, no solo del dispositivo, sino tu seguridad también en el día a día, y ha añadido muchísimas cosas de la seguridad personal. Así que si quieres configurarlo un poco más personal, puedes hacerlo desde acá. En este caso no lo vamos a hacer porque te pide cosas pues bastante personales. Ahora déjame hablarte de su software. Este dispositivo viene con el software obviamente de Android. Si nos vamos al apartado de configuración y aquí en acerca del teléfono, te vas a dar cuenta que viene con HyperOS 3. Obviamente se va a actualizar y viene con Android 16. Recuerda que ya estamos en Android 17 en algunos dispositivos, así que también se va a actualizar. Cuando no sabemos, Xiaomi tiene que mandar la capa de personalización junto con las actualizaciones, así que de por sí no sabemos cuándo se vaya a actualizar. Sin embargo, ten en cuenta que la marca te promete 5 años de actualizaciones del sistema operativo y 5 años de parches de seguridad, así que vas a tener un dispositivo por muchísimo tiempo. Ahora vas a tener varias funciones en este dispositivo y vamos a empezar con algunas, no las voy a mostrar todas, pero sí las más relevantes. Si
estás en este caso en cuanto al apartado de la pantalla de bloqueo, puedes desbloquearlo y mantienes presionado el apartado de la huella digital y puedes acceder a estas configuraciones, las cuales tú también desde configuración puedes editarlas para acceder rápidamente a lo que necesites. Vas a tener en este caso código QR, búsqueda o agregar un evento. Así que si simplemente quieres entrar a cualquiera, lo mantienes presionado hasta que se desbloquee y te van a aparecer estas opciones. Puedes acceder a ellas directamente desde allí y personalizarlas si de pronto quieres acceder a otras aplicaciones. Si te encuentras también dentro de la pantalla de bloqueo y mantienes presionado, te va a salir este letrero, le vas a dar clic para personalizar el fondo de pantalla, desbloqueas y te va a llevar directamente a la personalización. Así que tendremos el apartado clásico en el cual vamos a encontrar varios que ya conocemos. Tendremos el de personas, tendremos el de escenario, estética oriental y no tendremos más, pero estos van a ser los más destacados que vas a encontrar en este dispositivo. Así que tú puedes escoger cualquiera y puedes personalizarlo. Por ejemplo, si escogemos este y le damos en personalizar, vas a poder mover obviamente un poco el reloj para donde quieres que se vea. Bueno, en este caso le das clic encima y vas a poder moverlo desde acá, donde tendremos varias cosas como clásico, en los cuales te va a dar los más básicos, o puedes ir bajando para que te parezca reloj grande o relojes grandes, y puedes ir personalizándolo a tu gusto. Tendremos estética oriental, tendremos el apartado de revista, que pues no es tan estético, pero si te gusta lo puedes dejar, y el apartado de garabatos. Así que vas a tener varias configuraciones en este dispositivo, obviamente dependiendo de lo que a ti te guste. Además, si le das en fuente vas a poder cambiar el color, aunque aquí viene predeterminado para ajustarse directamente al color del fondo. Aquí vas a tener el apartado de profundidad, el cual puedes activar o desactivar si quieres que se vea de esta manera. Obviamente si lo dejas activado no vas a poder ver la hora, así que si lo dejas desactivado sí. Tendrás el apartado de efectos y ten en cuenta que aquí Xiaomi quiere copiar directamente a Apple, así que si tú le das por ejemplo en lentes vas a tener un tipo de liquid glass dentro del fondo de pantalla, y esto es estético dependiendo si te gusta o no te gusta. Vas a poder también darle enfocar o desenfocar en el fondo de la pantalla de inicio, y si le das a aplicar ya lo vas a tener directamente en tu fondo de pantalla. Aunque déjame decirte que no sé por qué siempre pasa esto, y es que no se pone por ejemplo lo que hicimos de liquid glass dentro de lo que estábamos mirando, y no estoy muy seguro de por qué pasa esto. Es algo que aún no puedo configurar directamente, pero siempre pasa esto cuando estoy configurando como tal este dispositivo. Cuando le das liquid glass o escoges algún efecto, llega, se borra y es difícil que puedas volverlos a encontrar. Así que no sé, vuelvo y te digo por qué pasa, pero te deja personalizarlo. Así que es algo que ya puedes ir viendo cuando estés usando el dispositivo y puedas encontrar la configuración original. Si te encuentras en la pantalla principal, vas a tener configuraciones o vas a tener opciones, por ejemplo, de tomar pantallazo con el volumen menos y el de apagar, o puedes hacerlo con 3 dedos deslizando. Puedes darle en desplazar en caso de que quieras o tengas un documento más grande y vas deslizando, y vas a poder editar cada una de las cosas cuando lo estés haciendo, o poner texto y hacer muchísimas más cosas dentro del pantallazo que tú hayas tomado. Además de eso, si mantienes presionados los 3 dedos, vas a poder hacer una captura de pantalla más personalizada. Aquí tú puedes escoger si quieres que sea un cuadrado, o si de pronto quieres un círculo para hacerlo, o si de pronto quieres hacerlo a tu modo. En este caso puedes darle y recortar lo que tú necesites recortar, y allí te va a aparecer el fondo de pantalla. Puedes editarlo, guardarlo, o puedes empezar de nuevo en caso de que no te haya gustado lo que tú hiciste. Además, si mantienes presionado el botón del centro, vas a acceder directamente a Circle to Search, lo cual te va a llevar a la inteligencia artificial, y tú puedes escoger lo que tienes enfrente. Te va a mandar información por medio de inteligencia artificial de lo que estás viendo, y te va a mandar imágenes relacionadas con lo que tú justamente encerraste para ver. Además de eso, tendremos el apartado de traductor y tendremos un apartado de música, y es que si tú le das acá puedes ir hablando, o más bien puedes ir escuchando música de fondo, y si no sabes cuál es el nombre, la inteligencia artificial va a detectar qué es lo que estás oyendo, va a buscar obviamente en su base de datos y te va a mandar el nombre de la canción. Funciona un tipo como de Shazam, pero directamente involucrado con el dispositivo. Ten en cuenta que también vamos a tener lo que a muchos les gusta, que va a ser la barra, en este caso flotante, y es que si tú por ejemplo empiezas a grabar en aplicaciones como la grabadora, tú te vas a salir y te va a aparecer esta barra de acá, lo cual se parece bastante a los iPhone, pero lo vas a tener acá. Además de que si tienes más aplicaciones
aplicaciones abiertas. En este caso, si por ejemplo entrásemos al apartado del reloj y pusiésemos un tipo de cronómetro, puedes también ponerlo acá también. Así que tú puedes ir cambiando dependiendo de lo que necesites, dándole clic a cada uno de los que tengas acá e ir directamente a la aplicación, o puedes simplemente deslizarlo si no quieres que no aparezca ninguno. Así que ya también es dependiendo de tus gustos, pero es algo bastante estético, más que funcional, es estético para cuando lo llegases a necesitar, pero se va a ver de muy buena manera también. Así que este dispositivo va a destacar bien en ese aspecto de personalización. Si tienes alguna aplicación abierta, como por ejemplo Google, y en este caso quieres tenerla en una ventana flotante, tú simplemente le mantienes presionado, puedes en este caso mandarlo a la ventana, puedes en este caso partir la pantalla o hacerlo por medio de inteligencia artificial, tener otras opciones, pero en este caso si lo quieres en una ventana flotante puedes hacerlo de esta manera. También puedes mandarlo en un tipo de burbuja flotante, y es que solo lo mandas a un lado y siempre lo vas a tener allí en acceso directo para cuando lo necesites, y le das clic y ya lo puedes abrir directamente. Para cerrarlo solo coges esta pestañita y la deslizas hacia arriba. Si nos vamos al apartado de configuración, tendremos más cosas de personalización con este dispositivo, como Xiaomi Hyper AI, el cual sí te digo que si adquieres el dispositivo tú mismo revisa qué es cada uno de ellos, ya que si nos ponemos a mirarlo el video se nos extiende demasiado. Tendremos el apartado de personalización del Always On Display, el estilo de bloqueo, los iconos, fuentes, las notificaciones, el efecto de huellas digitales, el cual ya te había mostrado en otros dispositivos. Tendremos la configuración adicional, en donde tendremos las ventanas flotantes. En este caso, si tú entras y activas la barra lateral, te va a aparecer una barra en la cual tú puedes acceder directamente a varias aplicaciones de forma rápida donde quiera que estés en el dispositivo. Además vas a tener los accesos directos en el juego, las cajas de herramientas de video. Tendremos más opciones también que te permite tener este dispositivo desde acá, como la grabadora de pantalla, la extensión de memoria, en este caso un segundo espacio en caso de que lo necesites. También tendremos el apartado de bola flotante, en la cual puedes ir a la configuración y activarla, y vas a tener esta bola por acá donde vas a tener configuraciones, las cuales vienen predeterminadas estas, pero tú puedes también simplemente seleccionar cuáles quieres que aparezcan y cambiarlas totalmente a tu gusto para tener obviamente atajos en el día a día con este dispositivo. Así que te permite hacer muchísimas cosas, pero vuelvo y te digo, no las vamos a mirar todas porque se nos extendería demasiado este video. Pero bueno amigos, espero les haya gustado. Yo me despido. Recuerden ahorrar agua, recuerden ahorrar luz, no malgasten los recursos naturales. Saludos, los quiero, cuídense y bendiciones. Nos oímos la próxima.